Bueno, ahora vamos a ver que las excepciones se clasifican en no verificadas y verificadas. Existen dos tipos de excepciones, entonces, verificadas y no verificadas. Las excepciones no verificadas son aquellas que dejan al programador tomar la decisión o conveniencia de atraparlas o no. Todas las excepciones vistas hasta ahora han sido no verificadas. Hemos visto que podíamos o no capturar las excepciones. ¿Cuáles excepciones hemos visto? Input mismatch exception, arithmetic exception, number format exception, index of bound exception. Existen en el API de Java muchos tipos de excepciones de este tipo, no verificadas. Si queremos un listado completo, podemos entrar al sitio oficial de documentación de Java y ver la clase runtime exception, porque esa es la clase base de todas las excepciones no verificadas. Pero ahora vamos a ver las excepciones verificadas. Las excepciones, este nuevo tipo de excepciones tiene una característica que deben ser capturadas en forma obligatoria por nuestro programa. No pueden no ser capturadas, si no nos va a generar un error sintáctico, de compilación. Las excepciones que se definen como verificadas generalmente son errores que no son directamente de nuestro programa, sino que son errores que surgen, por ejemplo, al intentar conectarnos a una base de datos que esté cerrada, abrir un archivo de texto inexistente, problemas en la conexión de red. La captura y tratamiento de las excepciones verificadas es idéntica a las excepciones no verificadas, como lo hemos visto, o sea, con la misma sintaxis, try, el bloque, y el catch, atrapando una excepción verificada en este caso. Y lo vamos a probar con un problema a este tipo de excepciones verificadas. El problema dice crear un archivo de texto con 2 líneas, luego proceder a leer el contenido del archivo de texto y mostrarlo por pantalla. Acá sí o sí hay que capturar tipos de excepciones verificadas. Pasemos a crear el proyecto 218. Y vamos a crear una clase y resolver todo en la main. Le vamos a llamar creación lectura archivo txt. Pasamos a definir el main. Y bueno, para crear un archivo de texto hay que crear un objeto de clase FileWriter. Y pasarle como parámetro al constructor de clase FileWriter un objeto de clase File con una string en el constructor de dicha clase, indicando el nombre del archivo de texto que se va a crear. Lo primero que tenemos que hacer, la clase FileWriter, importarla del paquete java.io, importar la clase File del paquete java.io, y acá nos aparece un error que nos dice que el FileWriter, el constructor de clase FileWriter, genera excepciones verificadas de tipo IOException. Entonces estoy obligado a encerrarlo en un bloque try catch, atrapando excepciones de tipo IOException. Hay que importar la clase IOException y ahora vemos que ya no aparece más el error cuando creamos el objeto de clase FileWriter. Acá podemos mostrar un mensaje que problemas en la creación de archivos. Podremos mostrarle al operador. Sigamos con la creación de archivos texto. Primero creamos un objeto de clase FileWriter, luego un BufferWriter. Creamos el objeto de clase Buffer y le pasamos como parámetro el objeto de la clase FileWriter que acabamos de crear. Importamos la clase BufferWriter, que también está el paquete java.io, y pasamos a llamar el método write para grabar las distintas líneas. Si queremos hacer un salto de línea en el archivo de texto, tenemos que, si este write grabaría en la misma línea, llamar al método newLine, que hace un salto de línea en el archivo de texto. Acá vamos a grabar otra línea en el archivo de texto. Posteriormente hay que llamar al método close del BufferWriter para que todo lo que hay en el buffer en memoria lo baje a disco, y liberamos el archivo llamando del
FileWriter al método close. Bueno, acá ya debería estar creado el archivo de texto con 2 líneas y procedamos ahora. Todo esto, si lo indentamos correctamente, debería estar en el bloque try corrido 4 espacios. Procedamos ahora a leer el archivo de texto que hemos creado. Try. Bueno, antes de poner try, vamos a ver que también tenemos que crear un objeto de clase FileReader. FileReader, FR, lo voy a llamar New FileReader y pasarle como parámetro un objeto de clase File, indicando el nombre del archivo de texto que vamos a leer, que es precisamente el mismo archivo que creamos en el bloque anterior. Importamos la clase FileReader y nos genera un error de tipo excepciones IOException. Y acá vamos a disponer también el bloque try con la captura del catch, también de tipo excepciones IOException. Vamos a mostrar system.out.println. Vamos a decir problemas con la lectura del archivo. Y también vamos a imprimir acá para ir viendo que el objeto X, el parámetro del catch, tiene un método getMessage para que nos devuelve una cadena de caracteres que nos da una idea del error que ha ocurrido. Bueno, seguimos dentro del FileReader, creamos un objeto de clase BufferReader. Y le pasamos como parámetro el FileReader que acabamos de crear. Ahora empezaremos a leer cada línea del archivo de texto definiendo una variable auxiliar línea de tipo string y llamando el BufferReader al método readLine. Entramos a un ciclo repetitivo mientras la línea sea distinto a null. Vamos a proceder a mostrar la línea que acabamos de leer del archivo de texto. Y a leer la siguiente línea, llamando nuevamente del objeto br BufferReader, llamando al readLine. Bueno, acá nuevamente el FileReader genera excepciones que deben ser capturadas obligatoriamente. Si no ponemos el bloque try-catch, no se permite compilar el programa. Fíjense que vamos a ejecutarlo y tenemos la creación del archivo. Se ha creado el archivo de texto datos.txt, se ha grabado en el directorio donde está nuestra aplicación en este momento y después lo leemos al archivo de texto y lo mostramos. Ahí tenemos las 2 líneas creadas en ese archivo de texto. Si yo tratara de leer un archivo inexistente, datos1.txt, vamos a ver que cuando lo lea, problemas en la lectura del archivo. ¿Por qué se genera este tipo de excepción? Porque no existe, cuando tratemos leer con el FileReader, no existe el archivo datos1.txt. Y que nos devuelve el getMessage este string. Datos1.txt, el sistema no pudo encontrar el archivo especificado. O sea, esta cadena de caracteres que nos devuelve ese string, el getMessage, nos puede dar una idea para actuar. ¿Sí? El getMessage también lo podríamos analizar con algún tipo de lógica acá dentro del catch. Entonces estamos en este concepto, debe quedar claro que las excepciones verificadas, que hay métodos de clase que generan excepciones verificadas. El FileWriter, el FileReader generan excepciones verificadas de tipo IOException. Si no las capturamos, fíjense, si no las capturamos, yo borro este bloque, borro el catch, nos generan excepciones verificadas y nos dicen que no puedo llamar al FileReader si no capturo dicha excepción. Lo mismo el readLine genera excepciones verificadas de tipo IOException. Hasta que no dispongamos el bloque try-catch, no se podría compilar la aplicación. Hasta acá el concepto de clasificación de excepciones no verificadas, aquellas que el programador puede o no disponer try-catch, y excepciones verificadas, que obligatoriamente el programador debe disponer el try-catch.
Gracias.